No sé si alguna vez tú en tu vida te preguntaste por qué hay tantos niños en la calle, por qué pasan tantas cosas malas, por qué hay tanta injusticia, por qué hay tanto desorden y cosas así. No sé si alguna vez tú te lo preguntaste, pero yo sí me lo pregunté muchas veces. Y por eso hoy te traigo un video donde te quiero comentar algunas cosas acerca de Dios que he podido conocer de Dios. Y por eso es que este video se llama Dios y lo malo del mundo, o lo feo del mundo. Comencemos porque Dios no mandó lo feo de la vida o no mandó lo malo de la vida, pero sí lo permitió. Y para entender esta partecita te quiero contar rápidamente dos historias o dos biografías, dos historias de dos hombres de Dios. El primero es Moisés. Yo sé que has escuchado hablar acerca de Moisés, que Dios lo usó para abrir el mar. Y pues eso es verdad. Esto es relevante porque yo te dije que Dios no mandó lo feo o no trajo lo feo, o su voluntad no es que pasen cosas feas y que todos sufran y que tú estés lastimado. No. Podemos ir al principio de los tiempos. Dios hizo a Adán y a Eva y no los hizo con dolores. Antes de que Eva pecara, las mujeres, estábamos hechas para que no doliera el parto y cosas así, para que no trabajaran, para que no pesara el trabajo, cosas así. Cuando ellos pecan es cuando entra todo lo malo, lo que duele, lo que lastima. Entonces al principio así era, todo era bonito, todo era en paz, todo era lindo, pero al momento que ellos pecan, pues abren una puerta en su vida para que lo malo pueda entrar y pueda dañarlos. Por ejemplo, lo mismo ahora, si yo peco, entonces yo doy puerta abierta para que cosas negativas puedan entrar a mi vida, y uno peca de muchas maneras y es por eso que el mundo está tan feo. Pero ahora vamos a lo de Moisés. Moisés, podemos ver que Dios lo lleva hasta abrir el mar, pero antes de eso hubo un faraón al que Dios usó para que eso pasara. Entonces yo te dije que Dios no manda lo feo, pero sí lo permite, y nada pasa si Dios no quiere. Dios endurecía el corazón de faraón para que los persiguiera y para que los acorralara al pueblo de Israel. O Dios abría el mar o se ahogaban. Y Dios permitió esto, empujando a Faraón a que no dejara ir al pueblo de Israel, porque Dios quería glorificarse, Dios quería exaltarse. Dios tenía un propósito. Y también tenemos a Daniel, que fue otro hombre de Dios. Lo que pasó con Daniel, hay muchas cosas malas en el mundo. Para los hombres de Dios, para las mujeres de Dios de la antigüedad, pues también habían cosas negativas para ellos que Dios muchas veces los libró, pero muchas veces dejó que pasaran por eso, porque Dios tenía un propósito y quería exaltarse y quería darse a conocer a más personas. Entonces Daniel era un hombre de Dios que era muy amigo del rey, y el rey también tenía pues los reyes siempre tenían varias personas ahí, ¿no? Y otras personas que trabajaban para el rey le tenían envidia a Daniel porque a Daniel siempre le iba bien, porque era muy amigo del rey y todo esto. Daniel era muy bendecido, oraba 3 veces al día, tenía una relación con Dios. Entonces estas personas que le tenían envidia a Daniel provocan que el rey, el mejor amigo de Daniel, lo envíe a una fosa con leones. Dios permitió que Daniel fuese, no solamente que fuese tal vez avergonzado frente a las personas, Dios permitió que lo echaran en la fosa de los leones y que lo dejaran ahí toda una noche. Dios no le evitó eso. Lo que sí hizo Dios fue preparar un propósito. Dios es un Dios que arregla, es un Dios que soluciona. Tú puedes hacer un desastre y tú llegas con Dios y Dios te da una solución, te presenta una solución, algo te da para que las cosas se solucionen. Pero muchas veces te va a pasar así como a Daniel, no te va a evitar que pases con los leones o que duermas con los leones, pero sí va a evitar que te coman. Lo que pasó con Daniel es que pasó toda la noche con los leones, pero el ángel de Dios cerró la boca de los leones y no se lo comieron. No fue la idea de Dios. Puedes ver que la idea fue de las personas envidiosas, de las personas que no los querían, pero Dios lo permitió porque Dios tenía un propósito. Ahora, con Moisés, Dios sí mandó que el corazón de Faraón se endureciera. Entonces hay cosas que Dios de cierta manera las manda, pero es porque tiene un propósito. Y cuando no las manda, también tiene un propósito. Pero más que solamente permitir el problema o la enfermedad o todo lo malo del mundo, es porque Dios tiene un propósito.
y Él sabe que tú puedes salir de ese propósito maravillosamente. Por ejemplo, que te abandonen, que te critiquen, que te hayan robado algo, que te destruyan. Muchas cosas así no vienen de Dios. Probablemente Dios a veces sí las manda, por ejemplo, como con Faraón, pero Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre trae propósitos para absolutamente todo. Como nosotros al pecar le damos entrada a lo malo, a lo negativo, a todas esas cosas. Entonces nosotros cuando pecamos abrimos las puertas y hay cosas malas en nuestra vida. Pero eso, Dios, sabiendo que nosotros ya íbamos a ser pecadores y que aunque luchemos y hagamos nuestro mejor trabajo, seguimos siendo pecadores. Entonces lo que hace Dios es preparar propósitos para absolutamente todo. Pero no todas las personas pasan por el propósito que Dios tiene para sus vidas. Muchas personas se murieron sin ver el propósito que Dios tenía para sus vidas. Porque sabemos, yo sé que ya has escuchado sobre el libre albedrío, que el libre albedrío es básicamente tú puedes elegir entre el bien y el mal, tú puedes elegir entre un camino y el otro y seguir. Entonces Dios tiene tu propósito, Dios tiene algo para ti realmente, tiene algo en particular, algo individual para que tú ejerzas, para que tú hagas. Pero tú puedes jamás saber qué es lo que Dios tiene para ti. Tú puedes irte de este mundo sin saber lo que Dios tiene para ti, porque tú tienes que dar ese paso de fe. Tú tienes que empezar a caminar con Dios como Moisés. Moisés sabía a dónde se estaban dirigiendo. Él sabía que iban a llegar un momento en el que ya no iban a tener una salida más que el mar. Y Dios no le había dicho, hey, voy a abrir el mar, tú tranquilo, tú llegas al mar y yo lo abro y ustedes pasan. No le dijo, hasta que estaba allá, hasta que estaba pegado al mar y que no había de otra de o lo cruzas vivo o intentas cruzarlo y te ahogas. Moisés no lo sabía, pero siempre fue creyéndole a Dios. Pues la Biblia dice que los creyentes vivimos por fe. Y así fue, Moisés llegó hasta ahí sin saber cómo iban a cruzar, cómo iban a hacer eso, pero llegó porque le creía a Dios. No sabía cómo, Dios no le había dicho muchas cosas, Dios no te las va a decir, no te las va a revelar. Hay muchas cosas negativas que pueden pasar contigo y Dios no te va a decir exactamente cómo. Pues mira, esto te lo mandé por esto es para este propósito. No. Hay muchas cosas que Dios se reserva porque tal vez tú no las podrías entender, porque tal vez si te las da a conocer tú mejor dices, no, mejor no le entro y cosas así. Pero Moisés decidió creerle a Dios sin saber cómo iban a cruzar, no sabía si iban a estar vivos, no sabía nada, pero él decidió creerle a Dios, porque también Moisés creyendo se aferró a que Dios siempre tiene planes y siempre tiene propósitos y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces cuando ya estaban ahí pegados al mar, Dios le dice, extiende lo que traía en la mano y la extiende y se abre el mar. Así como Dios llevó a Moisés en esa travesía donde Moisés no sabía cómo iban a pasar las cosas, pero siempre fue cuestión de ir orando y ir creyéndole a Dios. También así hay cosas que tal vez pasan en tu vida que son dolorosas o que son negativas o que de repente no entiendes y que tú dices, pues, ¿qué pasa con esto? Cosas así. Y es que Dios sí tiene un propósito, pero es importante que sepas cómo alcanzar ese propósito para que tú no seas de esos que se van de este mundo sin saber qué tenía Dios para ti. Entonces, ¿cómo alcanzamos el propósito de cada situación desagradable y negativa en nuestra vida? Teniendo contacto con el que te da el propósito. Porque yo sé que a ti y a mí nos queda claro, o si no nos ha quedado claro, en algún momento nos va a quedar claro que no podemos evitar absolutamente lo malo que nos pueda llegar, no podemos evitar que Dios permita que nos enfermemos, no podemos evitar muchas cosas que nos puedan pasar en la vida, no podemos evitarlas. Partiendo de que sabemos que no podemos evitarlas, entonces ¿cómo tomamos lo mejor de esto? ¿Qué es el propósito de Dios? ¿Cómo pasamos todo este proceso pero caminando al propósito de Dios y que no todo esta situación o este proceso que estás pasando sea solamente doloroso? No, sino que tú puedas llegar a lo que Dios tiene para ti. Al final, a ti también te va a abrir el mar. O tal vez te va a hacer caminar sobre el mar, porque Dios hizo muchas veces como lo mismo, pero de diferentes maneras, porque tenemos un Dios creativo, como cuando Jesús caminó por las aguas, cruzó el mar, pero él caminando, y a los de Israel Dios les abrió el mar. Nosotros podemos usar lo malo como escalera, es decir, usarlo para algo bueno, para todo lo que proviene de Dios. Por lo tanto, es imposible que tú venzas o que tú tengas la victoria de eso o que tú al final del camino tu historia tenga un final feliz
si lo haces sin Dios. Es imposible. O tal vez encuentras una solución que te parece placentero, te parece cómoda o algo así, pero es momentáneo. Y nosotros, pues no sé tú, pero intentamos vivir para lo eterno, intentamos tener una vida con significado para lo eterno, intentamos obrar para lo eterno, intentamos amar para lo eterno. Si Dios tiene un propósito para mi vida y tiene un propósito para tu vida, específicamente para las cosas malas, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Cómo llego a ello? ¿Cómo me pongo a trabajar en ello? Porque yo te dije que teniendo contacto, teniendo conexión, relación con el que tiene los propósitos, pero vamos a delimitar esto. Me quedo sentadita esperando a que llegue Dios, me tomo siestas en el día mientras llegue Dios, me centro totalmente en mis estudios hasta que llegue Dios. Es decir, yo me voy a relajar hasta que llegue Dios y me rescate. Pues por supuesto que no. No quiero decir que lo anterior haya estado mal, pero para lo espiritual no te está sumando. Ningún propósito vas a recibir si no extiendes tu mano, si no tú extiendes tus manos y lo tomas. No vas a poder recibir ningún propósito que Dios tenga para tu vida. ¿Y cómo lo tomas? ¿Cómo se toman los propósitos que Dios tiene para tu vida si no es como que ves una fruta y te extiendes y ya la tomas? No, se toman de una manera distinta, aplicando en la vida todo lo que Dios estipula, como ten fe, ora, ayuna, lee la Biblia, congrégate, persevera, todo lo que la palabra de Dios nos enseña a alimentarnos de Él y a caminar en los caminos de Dios. Y todo esto, tener fe, orar, todo esto se resume a tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios no es solamente orar, que es demasiado importante la oración. La oración es de las cosas más importantes y que más te acercan a Dios. Pero debes también para que se contemple, es como un conjunto de varias cositas que se complementan para que tú puedas decir así firmemente: tengo una relación con Dios, tengo contacto con Dios, puedo entender cuando Él quiere que yo haga esto, cuando es su voluntad que haga esto, o sé que al final, aunque no me lo diga ahorita en este transcurso del tiempo, no me ha dicho si es su voluntad o no, pero va a haber un momento en el que Dios va a intervenir si no es su voluntad y yo lo voy a entender. Todo esto con lo que tú aprendes a conocer, a escuchar a Dios. Yo sé que ves en tu vida un montón de personas destruidas, un montón de personas en adicciones, a un montón de personas destruidas en fracaso, etc. Un montón de cosas muy tristes. Y eso es porque dentro de sus vidas no han alcanzado el propósito que Dios tiene para ellos, para cada uno de ellos. Dios es un Dios creativo y te va a dar a ti algo muy específico. Y a esas personas que ves que están destruidas, que parece que ya no hayan que hacer, o que cuando vas por la calle, aquí en donde yo vivo, tristemente hay muchísimas personas que están viviendo en la calle y que normalmente tienen adicciones, y es algo duro, porque a veces tú quieres ayudarlos, pero yo como mujer a veces no me atrevo a acercarme a ellos, y tú los ves y dices: ¿qué pasa? Yo me pregunto, ¿qué es lo que sucede con ellos, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron hasta aquí? Y es eso, es que estas personas no se pusieron en la búsqueda de Dios para que todo lo malo que pasara en sus vidas, para llegar al propósito de Dios. Ellos no han alcanzado el propósito de Dios en sus vidas, sobre todo lo malo que a ellos les sucede. No tuvieron o no tienen una relación con Dios. Y yo te dije que es imposible que tú puedas tener la victoria de algo sin que intervenga Dios. Es probable que tú obtengas la victoria de algo, y es probable tanto que Dios no te lo haya mandado, sino que el diablo te está entreteniendo porque a él le conviene que estés muy lejos de Dios. Pero también hay veces que Dios te ayuda sin que tú se lo pidas, porque Dios es amor y Dios es misericordioso demasiado. Va a llegar un momento en tu vida donde va a ser imposible que tú puedas seguir si no hablas a Dios, porque se te va a presentar la oportunidad de conocer a Dios. Definitivamente a todos se nos presentó o se nos va a presentar. Y ya para terminar, no puedes evitar lo malo del mundo, pero sí puedes evitar que lo malo te destruya, te mate o te robe algo. Y esto se hace alcanzando los propósitos de Dios para nuestras vidas. Hay muchísimos propósitos. En cada proceso en el que Dios te permite entrar, va a haber un propósito. Entonces sí, hay muchas cosas malas, negativas en este mundo. Quiero que comprendas que todo esto, Dios siempre va a tener algo, siempre va a tener algo. Por lo que sea que estás pasando ahorita, Dios tiene algo al final
de esa historia y tu historia termina feliz si tú caminas en ese proceso con Dios, si tú caminas hacia ese propósito con Dios, haciendo lo que la Biblia dice que hagamos, todo lo que Dios nos diga que apliquemos para poder seguir siempre adelante, aplícalo, porque siempre cuando veas como el fruto de todo lo que tú pasaste, vas a saber que valió la pena. Cualquier cosa, tú sabes que así salgo en Instagram, me puedes hablar y busca a alguien. Si no es conmigo, busca a alguien que te hable de la palabra de Dios. Nunca te detengas por nada del mundo, menos por otras personas. Te buscarás. Que Dios te bendiga.